Mi mujer y mi hermano tuvieron un hijo a mis espaldas, y cuando me negué a pagar por él, mi madre se presentó en mi trabajo gritando que estaba arruinando todo. Hace aproximadamente un año, mi hermano se puso en contacto conmigo. Quería volver a conectar después de años sin hablarnos. Ahora debes entender que mi hermano siempre fue el niño mimado. Cuando crecíamos, él no podía hacer nada mal a los ojos de mis padres, y yo simplemente estaba presente. No eran abiertamente duros, pero yo era claramente una idea de último momento. Se aseguraban de que él recibiera la mejor atención, todo. Probablemente por eso me fui de casa cuando tenía 18 años y no he vuelto a mirar atrás en años. No hablábamos mucho, yo hacía lo mío, conseguí una carrera decente, me casé e intenté establecer una vida por mí misma. Pero entonces, el año pasado, mi hermano me envió un mensaje diciendo que él y nuestros padres me echaban de menos y querían arreglar las cosas. No sé muy bien por qué acepté, pero lo hice. Me preguntaba si la gente cambia. Quizá ellos realmente querían arreglar las cosas, así que dejé que mi hermano volviera a mi vida. Al principio, todo parecía ir bien. Empezó a venir más a menudo, y se lo presenté a mi mujer. Se llevaban bien, o eso creía yo, pero al cabo de unos meses empecé a notar cosas que no me gustaban. Mi hermano empezó a visitarnos con más frecuencia, a veces incluso cuando yo no estaba en casa. Mi esposa no le daba importancia diciendo que solo estaban pasando el rato, pero yo no podía quitarme de la cabeza la extraña sensación que tenía. Entonces, hace aproximadamente 4 meses, mi esposa me dio la gran noticia de que estaba embarazada. Al principio me alegré mucho. Estábamos casados y me sentía feliz, así que supuse que el bebé era mío. Pero algo parecía extraño. Las visitas de mi hermano se hicieron más frecuentes y cada vez que lo veía con mi esposa había una tensión que no podía ignorar. Hacía bromas sobre el bebé, le tocaba el vientre y decía cosas extrañas que me hacían sentir incómodo. Intenté convencerme de que estaba exagerando, quería confiar en mi esposa, pero cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. Una noche, después de que ella se acostara, no pude soportarlo más. Le cogí el teléfono mientras dormía y empecé a revisar sus mensajes. Y allí estaba la prueba que no quería encontrar. Ella me había estado engañando con mi hermano durante meses, y el bebé ni siquiera era mío, era suyo. Sentí náuseas. Me quedé allí sentado durante lo que me parecieron horas, mirando fijamente el ordenador e intentando encontrarle sentido a todo aquello. Finalmente, la desperté y le pregunté. Al principio intentó negarlo, pero cuando le mostré los mensajes, no pudo seguir mintiendo y lo admitió todo. Había estado acostándose con mi hermano a mis espaldas y tenían intención de contármelo cuando naciera el niño. No podía creerlo. Simplemente empaqué mis cosas y me fui. Al día siguiente, llamé a mis padres para contarles lo que había pasado, con la esperanza de que, por una vez, me apoyaran. Pero no, se pusieron del lado de mi hermano. Me dijeron que él había cometido un error, que yo debía ser la persona más madura y que tenía que perdonarlo, por el bien de mi familia. No podía creerlo. Mi propia familia, de la que había estado separada durante años, de repente me instaba a perdonar al mismo hombre que había destruido mi matrimonio. Fue entonces cuando decidí que había terminado con todos ellos. Informé a mis padres de que no quería tener nada que ver con ellos, ni con mi hermano, así que solicité el divorcio. Supuse que eso sería el final, pero las cosas no terminaron ahí. Durante el proceso de divorcio, mi ex intentó quedarse con todo lo que tenía. Ella y mi hermano inventaron una historia en la que me pintaban como dominante y, por supuesto, desagradable. Mi familia les apoyó. Era como si yo fuera la villana, en esta versión retorcida de la realidad, con ellos como víctimas y yo como la mala. Al final, ella se llevó una parte importante de mi dinero, pero yo pude quedarme con la casa, lo cual fue una pequeña victoria. Así que ahora estoy divorciada, alejada de mi familia e intentando recomponer mi vida.
Han pasado 2 meses desde que todo estalló y todavía estoy tratando de averiguar cómo seguir adelante. Estoy trabajando más duro y tratando de concentrarme en mí mismo. Pero no es fácil. De vez en cuando, algo me recuerda lo que pasó y todo vuelve a mi mente. Pero ¿sabes qué? He terminado con ellos. Mi hermano, mi ex y mis padres pueden quedarse los unos con los otros. Yo no los necesito. He pasado toda mi vida siendo la segunda opción, la que se pasa por alto, y no voy a permitir que eso vuelva a suceder. No sé lo que me depara el futuro, pero una cosa es segura. Nunca volveré a dejar que entren en mi vida. Vale, aquí es donde las cosas empeoraron, si puedes creerlo. Cuando dejé a mi ex y decidí cortar relaciones con mi familia, supuse que me permitirían seguir adelante en paz. Quiero decir, no tenía nada más que ver con ellos, ¿verdad? Mi esposa me engañó con mi hermano, mis padres lo apoyaron y yo había terminado con todos ellos. No, no fue tan sencillo. Un mes después del divorcio, mi madre me llamó por teléfono inesperadamente. Tengan en cuenta que no había hablado con ella desde el día en que me fui, cuando ella, en efecto, me ordenó que perdonara a mi hermano por arruinar mi vida. No estaba de humor para hablar, pero me llamó repetidamente, y finalmente contesté solo para saber qué quería. Inmediatamente se lanzó a un discurso para hacerme sentir culpable sobre cómo la familia es la familia y que todos debemos permanecer juntos, sin importar lo que pase. Afirma que mi hermano está pasando por graves dificultades, que ha tenido problemas para encontrar trabajo y que ahora que tienen un hijo, están realmente faltos de dinero. Afirma que han estado dependiendo de la indemnización que mi exmujer recibió en el divorcio, pero que se está agotando y necesitan ayuda adicional. Entonces soltó la bomba. Me pidió que les ayudara. Sí, has leído bien. La misma familia que me traicionó cuando mi mujer me engañó con mi hermano, ahora me pedía dinero para mantenerse. Juro que casi me echo a reír cuando me lo dijo. Le dije, ¿en serio? ¿Ahora me estás pidiendo que ayude al tipo que se acostó con mi esposa? ¿Quieres que pague por el desastre que ellos causaron? Pero ella siguió insistiendo en lo mal que lo estaban pasando, en que no era justo para el bebé y en que yo debía ser comprensivo. No podía creerlo. Después de todo lo que me habían hecho pasar, tenían la osadía de pedirme ayuda. Le dije a mi madre que no, rotundamente no. No iba a pagarles ni un centavo. Le dije que se las apañaran solos, como tuve que hacer yo cuando todos me dieron la espalda, pero ella no lo aceptó. Empezó a llorar, diciendo que estaba siendo egoísta, que no pensaba en el niño y que mi hermano estaba realmente arrepentido y solo necesitaba una segunda oportunidad. Intentó hacerme sentir mal por no ayudarles, pero no me lo tragué. Le dije que ese era su problema, no el mío, y que no iba a involucrarme. Colgué el teléfono pensando que eso sería el final, pero no. Unos días más tarde, mi hermano llegó a mi casa. No sé cómo averiguó dónde vivía, pero estaba allí, en mi puerta, como si nada hubiera pasado. No quería dejarlo entrar, pero no se marchaba, así que decidí escucharlo solo para que se fuera. Empezó disculpándose, admitiendo que había cometido un error y que nada de esto era su intención. Afirmó que ni él ni mi ex tenían la intención de que las cosas llegaran a este punto y que no había previsto que me causaría tanto dolor. Me quedé mirándolo, preguntándome si realmente creía todo lo que estaba diciendo. ¿Cómo podía no creer que me haría daño? Me había arrebatado a mi esposa y mi oportunidad de formar una familia, y ahora estaba allí como si todo hubiera sido un accidente. Y entonces me soltó esto. Ha tenido dificultades para encontrar trabajo desde que se supo lo de la aventura, y ahora que tienen un bebé, lo están pasando muy mal. Dice que sabe que soy bueno en mi profesión, y esperaba que pudiera ayudarle hasta que se recuperara. No sabía si reírme o darle un puñetazo en la cara. En serio, este tipo se acuesta con mi mujer, la deja embarazada y ahora quiere que le dé dinero. Me quedé allí parado un minuto, sin saber qué decir. Finalmente le dije que se largara. Le informé que él y mi ex habían creado su cama
y ahora tenían que acostarse en ella, que yo no iba a rescatarlos y que, desde luego, no iba a darle dinero. Intentó argumentar que yo era inmaduro y que guardaba rencor, pero no le hice caso. Le dije que tenía suerte de que no le hubiera dado una paliza. En ese momento, la situación cambió. Mi hermano, que normalmente es engreído y pomposo, de repente se enfureció y empezó a despotricar contra mí, alegando que siempre había estado celoso de él y enfadado porque sus padres le trataban mejor. Afirma que me resisto a ayudar porque todavía estoy molesto porque mi ex le eligió a él en lugar de a mí. Yo me quedé mirándolo atónito. Este tipo cree que él es la víctima en todo esto. No deja de decir que no es justo, que no le ayudo, que ahora tiene un hijo y que debería olvidar el pasado. Incluso tuvo el descaro de decirme que debería estar agradecido de que él interviniera, porque mi ex ya no me quería. Eso fue demasiado para mí. Le dije que se marchara antes de que llamara a la policía. No iba a quedarme allí parada y dejar que me dijera eso a la cara, como si no lo hubiera perdido ya todo por su culpa. Al final se marchó, pero no sin antes darme una última puñalada, diciéndome que me arrepentiría de no ayudarle, que algún día necesitaría algo de él, y él no estaría allí. Me reí en su cara y le dije que prefería vivir en la calle antes que suplicarle por algo. Después de eso, esperaba que por fin me dejaran en paz, pero, por supuesto, eso era una ilusión. Una semana más tarde, mi padre me llamó por teléfono. No había hablado con mi padre desde el divorcio y supuse que me llamaba para hacer lo mismo, que mi madre y mi hermano habían intentado hacerme sentir culpable para que les ayudara, y yo tenía razón. Empezó con calma, preguntándome cómo estaba y actuando como si todo fuera normal. No estaba de humor para charlar, así que le interrumpí y le pregunté qué necesitaba. Me soltó un largo discurso sobre cómo yo era el único de la familia al que le iba bien en ese momento y cómo mi hermano y mi ex estaban pasando por un periodo difícil. Argumenta que, como familia, tenemos que apoyarnos unos a otros y que debería ayudarles porque tienen un bebé en el que pensar. Le dije directamente que no iba a ayudarlos y que no me importaba su situación. Intentó decirme que estaba siendo egoísta y que no estaba pensando en el panorama general. Me dijo que si no los ayudaba ahora, me arrepentiría más adelante, porque al final lo que más importa es la familia. Pero ¿sabes qué? He pasado por lo suficiente como para saber que eso no es cierto. La familia no siempre se define por quién comparte tu sangre, sino por quienes te apoyan cuando otros te dan la espalda. Y mi familia me dio la espalda en el momento en que decidieron que la felicidad de mi hermano era más importante que la mía. Así que le dije a mi padre lo mismo que le había dicho a mi madre y a mi hermano, que había terminado, que no quería tener nada que ver con ellos, y que ya no iba a ser su red de seguridad. Colgué, bloqueé sus números y no he vuelto a mirar atrás desde entonces. Vale, aquí es donde las cosas pasaron de terribles a completamente absurdas. Después de informar a mi padre de que había terminado y bloquear sus números de teléfono. Supuse que eso era todo. ¿Cuántas veces podían volver y pedirme dinero? Pero resulta que estaba completamente equivocado, porque aún no habían terminado. Mi exmujer fue la segunda persona en ponerse en contacto conmigo. Sí, la misma mujer que me engañó con mi hermano. Se quedó embarazada de él y tuvo la osadía de creer que yo seguiría prestando atención a lo que tenía que decir. Todo empezó con un mensaje de texto aleatorio de ella, en el que me decía: sé que no quieres hablar, pero realmente necesito explicarte algunas cosas. No reaccioné. ¿Qué había que explicar? Ella me había traicionado, y eso era todo. Sin embargo, parece que ignorarla no transmitió el mensaje que yo quería. Así que, unos días más tarde, recibí una llamada de un número desconocido. La contesté y adivinen quién era. Sí, mi ex. Estaba a punto de colgar cuando empezó a llorar, diciendo que no sabía a quién más acudir, hablando de cómo las cosas con mi hermano se estaban desmoronando,
de cómo había perdido su trabajo y de cómo apenas podían pagar sus gastos, y entonces me soltó con todo eso de que tenía que ayudar por el bien del bebé. ¿En serio? ¿Por qué iba a ayudarles después de todo esto? Le dije rotundamente que no era mi problema, que ella se lo había buscado y ahora tenía que aguantarse. Pero ella siguió hablando. Admitió que había cometido un error, pero esperaba que yo la entendiera, porque habíamos estado casados, lo que debería contar para algo. Incluso intentó usar la carta de "recuerda todos los buenos momentos que pasamos juntos", para hacerme olvidar cómo había terminado nuestro matrimonio, liándose con mi propio hermano. La cuestión es que, a esas alturas ya ni siquiera estaba furioso con ella, simplemente estaba cansado. Estoy cansado de ella. Estoy cansado de mi hermano, cansado de toda mi familia, que actúa como si les debiera algo, después de todo su mal comportamiento. Así que le dije directamente, no te debo nada. Ahora estás con mi hermano, y él es tu problema, no el mío. Fue entonces cuando se desesperó y empezó a preguntarme cosas como, ¿y el bebé? ¿No te importa? Podría haber sido tuyo. Admito que eso me dolió un poco. Siempre he querido tener hijos y, por un momento, creí que iba a ser padre, pero luego recordé que el bebé no es mío, y sinceramente, ya no es mi responsabilidad. Le dije, mira, el bebé no es mío, y no es mi trabajo cuidar de él ni de ti. Tienes toda una familia que está de tu lado. Recuérdalo. Pídeles ayuda. Y ahí lo dejé. Creí que captarían la indirecta y me dejarían en paz, pero, spoiler, no fue así. Unos días más tarde, estoy en el trabajo, intentando pasar el día, cuando mi jefe se acerca a mi mesa. Parece inquieto, lo cual es extraño, teniendo en cuenta que normalmente nos llevamos muy bien. Me dice, oye, hay alguien aquí que quiere verte. Pensé, ¿quién demonios vendría a mi trabajo? Así que salí al vestíbulo y, adivina quién estaba allí, mi maldita madre. Estaba a punto de terminar con todo esto. ¿Quién se presenta en la oficina de alguien sin avisar? Cuando entré en el vestíbulo, inmediatamente comenzó a centrarse en mí. Me preguntó por qué los ignoraba, que éramos familia y que la familia no se abandona. Le dije que no estaba abandonando a nadie. Estaba harta de sus tonterías. Pero ella no lo aceptó. Empezó a llorar delante de todo el mundo en el vestíbulo, diciendo que estaba castigando a toda la familia por un solo error, según ella, que mi hermano estaba pasando por un mal momento y que todos estaban sufriendo por mi culpa. La miré fijamente a los ojos y le dije, no están pasando apuros por mi culpa, están pasando apuros porque decidieron ponerse del lado de mi hermano después de que él destruyera mi matrimonio. Eso es culpa suya, no mía. Ella añadió que no tenía ni idea de que las cosas acabarían así, y que lo único que querían era arreglar las cosas. Pero no me lo creí ni por un segundo. Le dije que no iba a discutir con ella en medio de mi trabajo, y que, si necesitaba hablar, podía llamarme, si decidía desbloquear su número de teléfono. Eso la silenció por completo. Me dio un largo sermón sobre cómo yo era mejor que eso y cómo ella me había enseñado a ser más indulgente. Casi me echo a reír. Nos criaron los mismos padres, que pasaron mi infancia ensalzando a mi hermano y tratándome como si no existiera. Vale, lo entiendo. Le dije que si no se marchaba, pediría a seguridad que la acompañara fuera. Fue entonces cuando perdió los nervios por completo, empezó a gritarme, llamándome egoísta y diciendo que estaba dejando que mi orgullo se interpusiera en ayudar a mi familia. Me quedé allí de pie, harta de todo el asunto, y finalmente ella se marchó enfadada, todavía despotricando sobre cómo me arrepentiría. Volví a mi escritorio y mi supervisor me miró como diciendo, ¿qué demonios ha sido eso? No me molesté en explicarle nada. ¿Qué podía decir? Lo siento, mi madre ha venido para hacerme sentir culpable y que le dé dinero a mi hermano, que ha engañado a mi mujer. Eso habría sido muy bien recibido. Simplemente le dije que era un drama familiar y lo dejé así. Pasé el resto del día aturdido, tratando de concentrarme en el trabajo.
pero lo único en lo que podía pensar era en cómo había evolucionado mi familia, pasando de fastidiarme a acosarme abiertamente, y ahora aparecían en mi trabajo. ¿Qué pasaría después? ¿Acamparían frente a mi apartamento esa noche? Decidí que ya era suficiente. Envié un último mensaje a mi madre, a mi padre, a mi hermano e incluso a mi exmujer. Les dije a todos lo mismo: no volváis a contactar conmigo. He terminado con esta familia y no quiero tener nada que ver con vosotros. Dejad de acosarme o solicitaré una orden de alejamiento. Quizás fuera duro, pero ya había superado todo aquello. Ya había perdido mi matrimonio, mis objetivos futuros y toda esperanza de tener una relación normal con mi familia. No estaba dispuesto a dejar que siguieran destrozándome. ¿Y sabéis qué? Por primera vez en meses, sentí una sensación de calma después de enviar esos mensajes. Sentí que por fin había tomado el control de mi propia vida, aunque eso significara alejar a las personas que se suponía que más se preocupaban por mí. Y sinceramente no me arrepiento, ni un poco. Veamos si esta vez me dejan en paz, pero algo me dice que esto no ha terminado. Después de enviar ese último mensaje, rogando a mi familia que me dejara en paz, esperaba que tal vez por fin encontrara la paz. ¿Cuántas veces hay que decirle a la gente que se aleje antes de que capten el mensaje? Pues resulta que mi familia no entiende los límites, porque mi padre llegó a mi piso menos de una semana después, sí, sin mensaje ni llamada, simplemente de pie en mi puerta como si nada pasara. Abro la puerta y ahí está, actuando con naturalidad, como si solo fuera a visitarme. Me dedica esa sonrisa falsa que siempre pone cuando quiere algo de mí, y sé que esta no va a ser una visita agradable. Empieza diciendo: hijo, tenemos que hablar. Ya estoy molesto porque, en serio, ¿qué pasa ahora? ¿No han hecho ya todos lo suficiente? Salí, cerré la puerta de un portazo y le ordené que se diera prisa. No estaba de humor para más culpas ni para que me pidiera dinero. Va directo al grano, esta vez sin preámbulos. Va directo al grano, continúa. Tu hermano y tu madre están pasando apuros. Las cosas no pintan bien y realmente necesitan ayuda. A ti te va bien ahora, ¿no? Podrías echarles una mano fácilmente. No podía creerlo. Después de todo, esa seguía siendo su prioridad principal: garantizar la seguridad de mi hermano, mientras a mí me ignoraban como si no existiera. La interrumpí en ese momento y le informé de que no les daría dinero, que no les ayudaría y que daba por terminada la conversación. Pero él no había terminado. Siguió insistiendo, diciendo que la familia se apoya entre sí, que todos estaban pasando por un momento difícil y que yo tenía que dar un paso al frente. Dar un paso al frente. La audacia de eso me golpeó de repente como una piedra. He trabajado duro toda mi vida, pero me han tratado como si no fuera nada. Le dije directamente: tú nunca me has apoyado, ni una sola vez. Cuando mi mujer me engañaba con mi hermano, ¿dónde estabas cuando te necesitaba? Estabas de su lado, no del mío, así que no vengas ahora a pedirme que dé un paso al frente. Se quedó allí parado un segundo, como si no esperara que le respondiera así. Luego intentó jugar la carta de la culpa, por supuesto, y continuó: sé que hemos cometido errores, pero seguimos siendo tu familia, siempre seremos tu familia. Es como si creyeran que con solo usar la palabra familia se borrará todo el dolor que me han causado. Ya estaba harto de portarme bien. Le dije: familia, ya no sois mi familia, no después de todo lo que habéis hecho. Me echasteis por él y ahora esperáis que os salve. Oh no, así no funciona. Él se puso a la defensiva, diciendo que yo estaba exagerando y que tenía que dejar de guardar rencor. Dijo que mi hermano había cometido un error, pero que yo había exagerado al alejar a todo el mundo. Esa palabra, exagerar, me sacó de quicio. Le respondí: ¿crees que estoy exagerando? Mi mujer se acostó con mi hermano. El niño que está criando debería ser mi hijo.
Todos vosotros os quedasteis mirando cómo sucedía, y luego me pedisteis que lo perdonara como si nada hubiera pasado, y ahora tenéis el descaro de venir aquí y pedirme que os ayude. Eso no es exagerar, es establecer límites. Él estaba visiblemente molesto, pero intentaba mantener la compostura. Aclaró que no sabían que las cosas iban a salir así, que solo querían mantener la paz en la familia. No podía creer lo que estaba oyendo. Mantener la paz. ¿Cómo es posible que permitir que mi hermano destruya mi matrimonio sea mantener la paz? Sin embargo, era muy típico de ellos. Siempre han intentado ocultar las cosas bajo la alfombra, fingiendo que no pasa nada y esperando que yo lo acepte sin más. Le informé de que mantener la paz no era más que una forma de ignorar el verdadero problema. Me había ignorado toda mi vida, fingiendo que todo iba bien, siempre y cuando mi hermano fuera feliz. Pues bien, yo ya no lo iba a ignorar más. Se había acabado. Y con eso me di la vuelta y empecé a caminar hacia mi puerta. Pero, por supuesto, él no había terminado. Me agarró del brazo, lo cual fue una decisión horrible por su parte. Le solté el brazo de un tirón y le dije, «No me toques». Me miró como si no reconociera a la persona que tenía delante. Creo que realmente pensó que cedería, como solía hacer cuando era más joven, pero ya no soy esa niña, y no estaba dispuesta a que me manipularan para darles lo que querían. Antes de irse, intentó hacerme sentir culpable por última vez, diciendo, «Algún día te arrepentirás, verás que la familia es lo único que importa». Lo miré fijamente a los ojos y le respondí que no, que lo que importa es el respeto, y que no he recibido ninguno por parte de él, ni de nadie más en esta familia, así que no me arrepentiré de esto. Se quedó allí parado por un momento, como si fuera a decir algo, pero simplemente sacudió la cabeza y se marchó. Cuando volví adentro, me senté y traté de comprender todo. No importaba lo que hiciera, ellos no podían entender eso. Ya no iba a formar parte de su lío. No podían aceptar el hecho de que no siguiera sus reglas, y eso los volvía locos. Una parte de mí esperaba que, después de todo este tiempo, reconocieran lo terriblemente que habían metido la pata, que tal vez se disculparan o reconocieran el daño que habían causado. Pero eso era simplemente una ilusión. No se dan cuenta de lo que hicieron mal, nunca lo harán. En sus mentes yo soy el malo por marcharme. Soy yo quien está rompiendo la familia. Pero ¿sabes qué? No me importa. Si defenderme me convierte en el malo de su historia, no pasa nada. Seré el malo. No voy a dejar que me hagan sentir culpable para volver a convertirme en su felpudo. Después de que mi padre se marchara, también le bloqueé a él. No quería lidiar con más visitas inesperadas ni llamadas telefónicas. Sabía que seguirían intentándolo, pero al menos por ahora podía relajarme, o eso creía. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Dejé que saltara el buzón de voz, asumiendo que era solo otro intento de localizarme. Pero cuando revisé el mensaje más tarde, descubrí que no era de mi familia, sino de un abogado. Mi exmujer intentaba demandarme para obtener más pensión alimenticia. Eso fue la gota que colmó el vaso. Ya no soy la misma persona que era cuando todo empezó. He aprendido que a veces hay que defenderse, así que ahora me estoy preparando para la batalla legal. He pasado por un infierno, y, si quieren seguir presionándome, esta vez voy a contraatacar. No van a ganar. Ya estoy harto de que me pisoteen. Después de recibir un mensaje de voz del abogado en el que me decía que mi exmujer estaba intentando obtener más pensión alimenticia de mí, sentí que era hora de contraatacar. No iba a permitir que ella ni mi familia me arrastraran más por el barro. Ya era suficiente. Lo primero fue contactar con mi abogado y contarle todo lo que había pasado, desde que mi ex intentaba conseguir más dinero hasta que mi familia me molestaba constantemente. Él estaba tan harto como yo, e insistió en que pusiéramos fin a esto de una vez por todas. Así que empezamos a trabajar en el caso. Resultó que ella no tenía muchos argumentos. Ya estaba recibiendo una buena indemnización por el divorcio.
Así que no había razón para que pidiera más, pero ya sabes cómo son algunas personas. Seguirán presionando hasta que se salgan con la suya o hasta que alguien las detenga. Decidí que no permitiría que me pisoteara más y que no iba a permitir que mi familia siguiera influyendo en mí. Mi abogado y yo preparamos una defensa sólida. Incluso descubrimos ciertas lagunas legales que podrían librarme por completo del pago de la pensión alimenticia. Fue entonces cuando las cosas se pusieron interesantes. Unos días antes de la fecha del juicio, mi hermano, sí, él, otra vez, decidió ponerse en contacto conmigo. Esta vez me envió un largo correo electrónico en el que intentaba hacer de hermano mayor. En él, me decía lo mucho que lamentaba el resultado y lo mucho que echaba de menos tenerme en su vida. Casi podía oír su falsa sinceridad en las palabras. Incluso intentó explicarme que la aventura no era lo que parecía, que había sido un error y que no tenían intención de molestarme. Sí, claro, un error que duró meses y dio como resultado un hijo, claro. No reaccioné al correo electrónico porque, bueno, ¿qué sentido tenía? Sabía que solo se ponía en contacto conmigo porque él y mi ex tenían miedo de perder la pensión alimenticia y probablemente esperaban hacerme sentir culpable para que desistiera. Pero yo no iba a permitir que eso sucediera. Había terminado con ellos, tuvieron la oportunidad de arreglar las cosas y la echaron a perder repetidamente. Así que, finalmente, llega la fecha del juicio. Y estoy preparada. Mi abogado lo tiene todo organizado y entramos, preparados para lo que nos echen encima. Mi ex y su abogado llegan, y sorpresa, sorpresa, ella trajo a mi hermano como refuerzo. No me sorprendió, pero aún así me molestó verlos juntos, como si no fueran ellos quienes arruinaron mi vida. Ni siquiera tuvieron la cortesía de mostrarse avergonzados o incómodos por ello. Simplemente se sentaron allí susurrando entre ellos, aparentando ser las víctimas en todo esto. Cuando finalmente llegó nuestro turno de presentar el caso, mi abogado lo explicó todo con detalle, mencionó que mi ex ya estaba recibiendo más que suficiente del acuerdo de divorcio y que no tenía derecho a más dinero, simplemente porque las cosas no le iban bien. Además, señaló que había sido deshonesta durante el proceso de divorcio, ocultando el hecho de que ella y mi hermano habían estado saliendo durante meses antes de que se finalizara el divorcio. Básicamente, dejamos claro que ella no merecía más dinero de mi parte. Su abogado intentó explicar que ella necesitaba más dinero para mantener al bebé, que no era hijo mío, pero no sirvió de nada. Mi abogado lo rechazó rápidamente y afirmó que no era mi obligación cuidar de su hijo, y el juez pareció estar de acuerdo. Lo mejor de todo es que mi abogado también había acumulado pruebas del acoso de mi familia durante los 3 meses anteriores, incluyendo mensajes de texto, visitas sin previo aviso y la aparición de mi madre en mi lugar de trabajo. Se lo presentó al juez como prueba de que estaban intentando influir en mí y coaccionarme para que les pagara dinero. El tribunal no pareció impresionado con sus acciones, y se podía ver la expresión en el rostro de mi ex cuando se dio cuenta de que las cosas no iban a salir como ella quería. Al final, el juez falló a mi favor, y mi ex no solo no recibió más pensión alimenticia, sino que también redujeron la cantidad que le estaba dando. El juez vio claramente su actuación y determinó que no se merecía tanto como le habían dado. Fue el mejor resultado que podía haber pedido. Tras el veredicto, mi ex y mi hermano salieron furiosos del juzgado sin decirme nada. Podía ver la rabia y la frustración en sus expresiones, y me sentí fantásticamente bien. Por primera vez en todo este desastre, sentí que había ganado, que ya no era yo quien estaba siendo pisoteado. Pero la cosa no terminó ahí. Mi padre intentó llamarme de nuevo unos días después del veredicto del tribunal y me dejó un mensaje de voz diciendo algo sobre cómo había dañado a la familia y la estaba destrozando. Ni siquiera escuché todo el mensaje, simplemente lo borré y volví a bloquear su número. No iba a permitir que me arrastraran de nuevo a su drama. Esta vez había terminado de verdad y, sinceramente, ahora me siento liberada.
Por primera vez en años, no siento el peso de las expectativas de mi familia, las falsedades de mi ex o la traición de mi hermano. Solo soy yo. Los he eliminado a todos y me centro en mí misma. No siempre es fácil y todavía me duele pensar en lo que pasó, pero no voy a dejar que eso dicte mi vida nunca más. Desde el juicio me he centrado en mi trabajo, mis amigos y simplemente en vivir mi vida. No voy a mentir y decir que ahora todo es perfecto, no lo es. A veces sigo enfadándome y preguntándome qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Sin embargo, esas ocasiones son cada vez menos frecuentes. La verdad es que estoy mejor sin ellos. Mi familia y sobre todo mi ex eran tóxicos. Me llevó mucho tiempo darme cuenta, pero al final lo hice. Nunca volveré a esa vida. Tengo un nuevo comienzo y no voy a desperdiciarlo, así que eso es todo. Mi familia intentó fastidiarme y mi ex intentó quedarse con más de lo que se merecía, pero al final salí ganando. No tengo ni idea de lo que me depara el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo estoy emocionado por descubrirlo. Y si alguna vez intentan volver a entrar en mi vida, digamos que ya no tengo miedo de defenderme. Actualización número 1. Vale, aquí es cuando las cosas dieron un giro inesperado. Después del divorcio y de cortar el contacto con mi familia, sentí que ya había tenido suficiente de sus tonterías. Pero ya sabes lo que se dice. Cuando llueve, llueve a cántaros. Debería haberlo sabido. No iban a dejarme en paz tan fácilmente. Recibí un mensaje de alguien con quien no había hablado en años, mi tía. Déjame contarte un poco sobre ella. Es la hermana de mi padre, y nunca tuvimos una relación muy cercana cuando éramos pequeños. Parecía evitar los conflictos familiares, así que no le prestaba mucha atención, pero parece que se mantiene al tanto de todo, porque se enteró de mi divorcio y se puso en contacto conmigo. Al principio pensé que solo quería saber cómo estaba, pero, por desgracia, tenía sus propios planes, como todos los demás en mi familia. Empezó expresando su preocupación por mis padres y por cómo las circunstancias habían separado a la familia. Luego me preguntó si reconsideraría hablar con ellos. Volvió a decir que estaban pasando apuros sin mí y que no era demasiado tarde para arreglar las cosas. Me quedé atónita. ¿En serio? Después de todo lo que ha pasado, ¿se supone que yo tengo que arreglar las cosas? Le dije directamente que no tenía ningún interés en arreglar nada. Dejé claro que fueron ellos los que me traicionaron, no al revés, y que no iba a fingir que todo estaba bien, simplemente porque ellos estuvieran sufriendo en ese momento. Ella intentó hacerme sentir culpable, diciendo cosas como que mi padre no estaba rejuveneciendo y que, al fin y al cabo, la familia era lo único que teníamos. Ya lo había oído todo antes. No había funcionado entonces y, desde luego, tampoco iba a funcionar ahora. Le dije lo mismo que les había dicho a mis padres, que no les debía nada, que no iba a barrer todo bajo la alfombra solo porque ellos habían decidido que era hora de volver a tenerme en sus vidas. Ella no se lo tomó muy bien. Se puso a la defensiva diciendo que mis padres solo intentaban hacer lo mejor para todos y que yo tenía que dejar de lado mi resentimiento. En ese momento ni siquiera estaba enfadado, solo cansado de tener la misma conversación una y otra vez. Le dije que si realmente se preocupaba por la familia, debería haber intervenido cuando todo estaba pasando, en lugar de aparecer ahora, cuando le convenía. La conversación terminó abruptamente después de eso. Ella dijo que estaba decepcionada conmigo, lo cual fue un poco gracioso, decepcionada conmigo, que en esta familia he intentado defenderme. Vale, lo entiendo, así que ahí es donde estoy ahora. Siguen intentando que vuelva, haciéndome sentir como la mala por negarme a lidiar con sus problemas. Pero no voy a caer en eso. He viajado demasiado lejos para volver. Ahora tengo mi propia vida que vivir y no voy a pasarla limpiando su basura. Queridos espectadores de Confesiones de Reddit, compartan su opinión sobre esta historia en los comentarios. No olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir nuestras emocionantes y emotivas historias con sus amigos. Hasta la próxima.